Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video de física, especialmente en el apartado de estática, y vamos a ver la fuerza resultante de un par de fuerzas por el método analítico. En este caso me dicen que la armella roscada de la figura, es decir, esta que tenemos aquí, está sometida a dos fuerzas, F1 y F2. F1, F2. Determine la magnitud de la fuerza resultante. Entonces vamos a ver al momento de que estas dos fuerzas actúan, cuál es su magnitud de ambas fuerzas de la fuerza resultante que actúa sobre esta armilla. En este caso, pues, esta armilla está fija y lo podemos ver por los tornillos tuercas, está fija dicha armilla. Entonces vamos a empezar a hacer los cálculos. Bueno, primeramente vamos a apoyarnos o vamos a hacer uso de estas relaciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a trazar unos triángulos rectángulos y como tenemos estos ángulos, estas relaciones trigonométricas, pues nos van a ser de mucha utilidad. Entonces, para ello trazo un diagrama de cuerpo libre, es decir, ahorita ya estoy despreciando la armilla y únicamente me estoy enfocando a mis fuerzas. En este caso, pues aquí se podría decir el orificio de la armilla, pues vendría siendo el origen del plano cartesiano. Y pues aquí vemos mis fuerzas. Fuerza 1 es de 100 newtons y con un ángulo de 15 grados. Mi fuerza 2 es de 150 newtons con un ángulo de 10 grados con respecto al eje Y. Entonces aquí pues siguen trazadas mis fuerzas, lo único que hice fue ir identificando y lo que voy a hacer, voy a descomponer tanto en sus componentes X como Y. Aquí pues es la fuerza 1, va a tener componentes en Y y componentes en X. La fuerza 2 va a tener componentes en X y componentes en Y. Bueno, vamos primero con la fuerza 1. Vamos a ir con la componente en X de la fuerza 1. Entonces, para ello, como veo que este ángulo es adyacente a la fuerza 1 en X o fuerza en X, componente en X, utilizo la relación trigonométrica coseno. Entonces el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Coseno del ángulo, el ángulo es 15 grados, por eso lo pongo aquí. Igual, ¿quién es el cateto adyacente a este ángulo? Es F1 de X entre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa viene siendo la magnitud de la fuerza 1, que es 100, por eso entre 100. Este 100 que está dividiendo a esta fuerza o componente en X, la paso del otro lado multiplicando. Entonces por eso me queda 100 coseno de 15 grados igual a F1 de X. En este caso pues es positivo. ¿Por qué? Porque esta componente pues se encuentra en el primer cuadrante. Este de aquí es eje positivo. Por eso le coloqué el signo más. Para esa misma fuerza voy a sacar la componente pero ahora en Y. En este caso, como quiero sacar esta componente, este ángulo es opuesto, bueno, este lado es opuesto a este ángulo. Entonces, para ello ocupo la relación seno. El seno del ángulo, en este caso, es 15, igual al cateto opuesto, que es F1 en Y, entre la hipotenusa, que la hipotenusa es 100, es la magnitud de la fuerza 1. Entonces, igual de la misma manera, este 100 que está dividiendo pasa multiplicando y me queda 100 seno de 15 grados igual a la fuerza 1 en Y. En este caso, pues también es positivo porque aquí esta fuerza 1 en Y se encuentra en el primer cuadrante, entonces todos los puntos o fuerza o magnitudes que caigan aquí serán positivas. Recordemos que es más, más las componentes del primer cuadrante. Entonces por eso es positivo. Ahora vamos con la fuerza 2. En este caso vamos a igualmente encontrar la componente en X. En este caso pues sería la fuerza 2 en X. En este caso encontramos la fuerza 1, aquí va a ser la fuerza 2 en X, porque estamos trabajando con esta fuerza. Ahora, lo que vamos a hacer es, bueno, antes que nada nos damos cuenta que este ángulo y este lado son opuestos, o sea, este lado es opuesto a este ángulo. Entonces, como es opuesto, vemos que aquí seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Para ello, ocupo esa relación.
seno de ¿quién? De 10 grados. Igual al cateto opuesto, que es este lado, F2 de X entre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa vale 150, porque es esta magnitud de la fuerza 2. Entonces estos 150 que está dividiendo pasa multiplicando y me queda 150 seno de 10 grados igual a la fuerza 2 en X. También es positiva porque como está de este lado, igual trabajamos en el primer cuadrante, sigue siendo positiva. Muy bien, para finalizar y terminar de sacar las componentes, vamos con la última componente de la fuerza 2, que es la componente en Y. Para ello, me doy cuenta en este ángulo que este lado de aquí es adyacente al ángulo. Para ello, ahora voy a ocupar la relación coseno. El coseno del ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Quién es el coseno del ángulo? En este caso, pues es 10 grados. Por eso, coseno de 10 grados es igual cateto adyacente. El adyacente es F2 en Y sobre la hipotenusa. La hipotenusa es esto que tenemos aquí. Es la magnitud de la fuerza 2, es igual a 150. Por eso lo ponemos aquí. Igualmente, despejo 150 coseno de 10 grados igual a F2 en Y. De la misma manera, aquí esta componente estamos en el primer cuadrante, por eso es positiva. Muy bien, lo próximo que voy a hacer, voy a sumar la sumatoria de fuerzas en X. En este caso, ¿quiénes son las fuerzas en X? Es esta que tenemos aquí y esta que tenemos acá. Entonces voy a sumarlas, por eso coloco 100 coseno de 15, aquí lo vemos, más 150 seno de 10 grados. Aquí lo vemos. Si nosotros ingresamos esto a nuestra calculadora, nos da un aproximado de 122.63. Le podemos poner newtons, pero en este caso, pues como ahorita vamos a seguir haciendo operaciones, lo dejo sin unidades. Aunque ya sabemos que es una fuerza, entonces son newtons. Ahora lo que vamos a hacer es sumar las fuerzas en Y. ¿Quiénes son mis fuerzas en Y? Estas que tenemos aquí. La fuerza 1 en Y, la fuerza 2 en Y. Por eso 100 seno de 15 grados, aquí lo vemos, más 150 coseno de 10 grados. Aquí lo vemos. Igualmente, si lo ingreso a la calculadora, me da 173.60. Igual son newtons, pero lo dejo de la misma manera, sin unidades. Entonces mi fuerza resultante se define como la raíz cuadrada de las componentes en X, de la sumatoria de las componentes en X al cuadrado más la sumatoria de las componentes o fuerzas en Y al cuadrado. Aquí lo vemos, raíz cuadrada, ¿quién es la sumatoria de mis fuerzas en X? 122.63, ¿ok? Aquí, elevado al cuadrado, más la sumatoria de las fuerzas en Y, elevado al cuadrado, 173.60 elevado al cuadrado. Si yo en mi calculadora ahorita, voy a hacerlo directo. Si yo esto lo ingreso a mi calculadora, me da como resultado 212.54. Aquí pues nótese que de un paso a otro, pues ya me pasé directamente al resultado. Ya no fue necesario hacer todos los resultados porque pues ya es algo que el que esté viendo este video pues ya debería de, a simple vista, efectuarlo en su calculadora para que nos dé este resultado. Aquí me doy cuenta que esto lo puedo, si yo lo redondeo, porque aquí tengo un 5, me da que mi fuerza resultante aproximadamente es 213. ¿Qué unidades? Estamos trabajando con fuerzas. En este caso entonces serían newtons, 213 newtons. Entonces con esto pues ya habremos finalizado nuestro problema. Les voy a mostrar ahorita cómo quedaría o cuál sería más o menos la fuerza resultante, aquí trazada en este diagrama de cuerpo libre. Aquí lo vemos, al sumar estas dos fuerzas, mi fuerza resultante es esta que tenemos aquí. Está un poquito más larga, su magnitud, eso por su magnitud, que es de 213 newtons aproximadamente, y así se vería más o menos nuestra fuerza resultante. Obviamente, pues, con alguna hoja milimétrica, pues se vería un poquito más trazadita o más bonita. En este caso, pues, es un aproximado como más o menos se vería. Y con esto, pues, es lo que nos pedía el problema. La magnitud de la fuerza resultante es esta que tenemos aquí.
Espero que les haya gustado el video y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.